Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega un día más el repaso informativo, el repaso de todas las noticias, de toda la actualidad, de toda la información, con el foco puesto un día más en el conflicto de Israel. Acabamos de conocer una última hora, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se ha negado a firmar los planes para una operación terrestre en la Franja de Gaza preparados por los dirigentes militares, temiendo la responsabilidad en el caso de que este fracase. Esto es lo que afirma el medio New York Times, que dice que el liderazgo militar ya ha finalizado un plan de invasión, pero Netanyahu ha enfadado a los oficiales de alto rango al negarse a aprobarlo, en parte porque quiere la aprobación unánime de los miembros del gabinete de guerra que formó después del ataque del pasado 7 de octubre. Los dirigentes políticos y militares todavía no han decidido cómo, cuándo y si es necesario llevar a cabo una operación terrestre en la Franja de Gaza. El foco está puesto en el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con prácticamente la mitad de los israelíes que quieren en estos momentos retrasar cualquier invasión de Gaza, según una nueva encuesta publicada en el día de hoy, cuando se preguntó a los israelíes si los militares deberían pasar inmediatamente a una ofensiva terrestre a gran escala. El 29% de los israelíes estuvo de acuerdo, mientras que el 49% dijo que sería mejor esperar y el 22% se mostró indeciso, según una encuesta publicada en el periódico Maariv. Este periódico dijo que los resultados contrastaban con su encuesta de la semana pasada, que encontró un 65% de apoyo a una importante ofensiva terrestre. Y de Israel pasamos a Estados Unidos, que lanzó ayer mismo 2 ataques contra instalaciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria de Irán en el este de Siria. Esto es lo que ha dicho el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin en un comunicado en el que ha anunciado que en las últimas horas las fuerzas militares estadounidenses han bloqueado 2 instalaciones en el este de Siria utilizadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos afiliados en respuesta a una reciente serie de ataques contra personal estadounidense basado en Irak y Siria por parte de milicias respaldadas por Irán. El presidente Joe Biden dirigió la acción de hoy para dejar claro que Estados Unidos no tolerará estos ataques y se defenderá a sí mismo, a su personal y a sus intereses. Esto es lo que dice el propio Lloyd Austin, que eso sí enfatiza que Estados Unidos no busca ningún conflicto y que no tiene intención ni deseo de involucrarse en más hostilidades. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento de repasar todas las noticias, toda la información, de poner el foco un día más en Israel, con el foco puesto sobre todo en su primer ministro, en Benjamin Netanyahu, que se ha negado a firmar los planes para una operación terrestre en la Franja de Gaza, unos planes preparados por los dirigentes militares, sobre todo porque teme tener que asumir la responsabilidad en el caso de que este ataque fracase. El liderazgo militar ya ha finalizado un plan de invasión, pero Netanyahu está enfadando a los oficiales de alto rango porque se está negando a aprobarlo, en parte porque quiere la aprobación unánime de los miembros del gabinete que formó después del ataque del 7 de octubre. Los dirigentes políticos y militares todavía no han decidido cómo, cuándo y si es necesario llevar a cabo una operación terrestre en la Franja de Gaza. Precisamente hablando de estas incursiones, de esta posible invasión de Gaza, en las últimas 24 horas las fuerzas israelíes han llevado a cabo ataques selectivos en el área central de la Franja de Gaza y han atacado docenas de objetivos de Hamas, según han dicho las propias fuerzas de defensa de Israel. Las fuerzas terrestres iban acompañadas de aviones de combate, drones, y también han estado atacando objetivos en la zona Shujayyah de la franja, según un comunicado. Otros sitios incluidos sitios de lanzamiento de misiles antitanque, centros de comando y control militar, así como combatientes de Hamas en toda Gaza también han sido atacados. Las tropas abandonaron la zona al final de la actividad y de momento nos han reportado heridos israelíes. Esta parece ser la segunda incursión terrestre en Gaza en apenas 2 días, mientras Israel sigue con los preparativos para una invasión terrestre total ampliamente esperada. Precisamente una invasión total que empieza a ponerse en duda en Israel, con prácticamente la mitad de los israelíes que quieren atrasar cualquier invasión de Gaza, según una nueva encuesta publicada en el día de hoy, cuando se les preguntó a los israelíes si los militares deberían pasar inmediatamente a una ofensiva terrestre a gran escala. El 29% estuvo de acuerdo, el 49% dijo que sería mejor esperar y el 22% se mostró indeciso. Esto es lo que apunta una encuesta del periódico Maariv, que dice que los resultados contrastan con la encuesta de la semana pasada, que encontró un 65% de apoyo a una importante ofensiva terrestre. Estos resultados parecen indicar una caída en el apoyo a la próxima etapa prevista de la contraofensiva contra los militantes de Hamas.
una contraofensiva contra estos militantes de Hamas, que también empieza a dar algunos números, a arrojar algunos números. El ejército de Israel ha elevado a 229 el número de rehenes todavía en manos del grupo islamista palestino de Hamas y de otras milicias de la Franja de Gaza, secuestrados durante el ataque del pasado 7 de octubre. El portavoz de las fuerzas de defensa israelíes ha indicado que han informado a las familias de esos 229 secuestrados que siguen retenidos en Gaza. Pendientes también de Estados Unidos, que lanzó este viernes en Oriente Medio 2 ataques contra instalaciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria de Irán en el este de Siria. Esto es lo que ha dicho el secretario de Defensa estadounidense, Joe Austin, en un comunicado en el que dice que las fuerzas militares estadounidenses han bloqueado 2 instalaciones en el este de Siria utilizadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos afiliados en respuesta a una serie de ataques contra personal estadounidense basado en Irak y Siria por parte de milicias respaldadas por Irán. Apunta el propio Austin que Biden ha dirigido esta acción de hoy para dejar claro que Estados Unidos no va a tolerar estos ataques y que va a defenderse a sí mismo, a su personal y a sus intereses. Eso sí, el propio Austin resalta que no busca ningún conflicto y que no tiene intención ni deseo de involucrarse en más hostilidades, pero que estos ataques respaldados por Irán contra fuerzas estadounidenses son inaceptables y deben cesar. Con el foco puesto en Estados Unidos, que ha emitido más sanciones en el día de hoy, ha ampliado sus esfuerzos para cortar la financiación a Hamas, anunciando una segunda ronda de sanciones contra personas y organizaciones vinculadas al grupo desde que lanzara el ataque contra Israel el pasado 7 de octubre. Estas nuevas sanciones resaltan el papel de Irán en la prestación de apoyo financiero, logístico y operativo a Hamas. Además, entre ellos incluyen un representante de Hamas en Irán y miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Contábamos como el propio Netanyahu, el propio primer ministro israelí, está perdiendo apoyos. Ojo, porque Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, está haciendo lo mismo. El índice de aprobación del presidente Biden entre los demócratas ha desplomado hasta un mínimo histórico del 75%, una caída de 11 puntos porcentuales tan solo en el último mes, según una nueva encuesta de Gallup realizada entre el 2 y el 23 de octubre. Biden corre el peligro de alienar a los miembros de su propio partido con su apoyo inequívoco a Israel, que ha llevado a cabo un bombardeo de semanas y un asedio total de Gaza. La encuesta anual realizada por Gallup encontró que los demócratas simpatizaban más con los palestinos que con los israelíes allá por febrero. Además, el firme apoyo del presidente al Estado judío no se ha traducido en un nuevo apoyo político en casa. Según 4 encuestas nacionales realizadas después del 10 de octubre, la aprobación de Biden en la encuesta Gallup de octubre cayó 4 puntos para igualar un mínimo histórico del 37%, impulsada por su caída entre los demócratas y una caída de 4 puntos entre los independientes. Su aprobación entre los republicanos se mantuvo estable, eso sí, en el 5%. De Estados Unidos pasamos a Irán. El ministro de Asuntos Exteriores ha advertido en las Naciones Unidas que si las represalias de Israel contra los militantes en Hamas en la Franja de Gaza no terminan, Estados Unidos no se va a salvar de este fuego. Dice que Irán está dispuesto a jugar un papel importante en el esfuerzo humanitario junto con Qatar y con Turquía. Por su parte, el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Hossein Salami, dijo que el ejército israelí no se atreve a llevar a cabo una invasión terrestre. Precisamente Irán, el ejército iraní, que ha iniciado este viernes unas nuevas maniobras en la provincia de Isfahan, situada en el centro del país, con el objetivo de analizar las capacidades de las unidades de combate. Karim Chesak, el portavoz de las maniobras, ha especificado que en la misma participan infantería, vehículos blindados, unidades de misiles, artillería, la fuerza aérea, drones y la unidad de guerra informática. Además, también ha indicado que las maniobras tienen lugar al hilo de la nueva estructura organizativa de combate con la distancia, precisión, inteligencia y automatización como principales ejes. De Irán pasamos a Gaza. Los líderes europeos coinciden y abogan porque se celebre una conferencia de paz en Oriente Medio lo antes posible. Lo han dejado claro en la primera cumbre europea que tuvo lugar ayer con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que ha evitado precisar cómo se podría llevar a cabo, pero eso sí, ha mostrado su deseo de que sea pronto. También el propio Pedro Sánchez, el propio presidente en funciones español, ha insistido en la idea de celebrar una conferencia internacional de paz que ya estuvo sobre la mesa en la cumbre del Cairo por la paz que se celebró el pasado sábado en Egipto. Pasamos a hablar de Gaza. Un primer equipo de 10 médicos extranjeros de la Cruz Roja ha entrado hoy por el paso egipcio de Rafah en dirección a la Franja de Gaza junto con un convoy compuesto de otros 10 camiones cargados con ayuda humanitaria pero sin combustible. El portavoz del lado palestino de Cruce ha dicho que una delegación médica compuesta por 10 médicos extranjeros ha entrado en la franja a través de Rafah junto con otros 10 camiones cargados con agua, alimentos y medicinas. Con esta nueva entrada ya son 84 los camiones que han entrado en 6 tandas diferentes, ya son 84 los que han accedido al enclave palestino a través de Egipto.
Más advertencias por parte de la ONU. Dice que los habitantes de la Franja de Gaza se sienten rechazados, alienados y abandonados a medida que la crisis humanitaria empeora. La ONU ha dicho que los recientes convoyes de suministro eran una distracción y que hacían poco un poco solucionar la situación de Gaza, que según la ONU está estrangulada. Las advertencias del jefe de la Agencia de Ayuda de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha dicho que la situación es la más cruda hasta el momento. Han pintado un panorama horriblemente sombrío de un enclave repleto de más de 2 millones de personas. Seguimos con el foco puesto en la ONU. Las Naciones Unidas han dicho que temen que se estén cometiendo crímenes de guerra en el conflicto entre Israel y Hamás. Apuntan a que les preocupa que se estén cometiendo crímenes de guerra. Les preocupa el castigo colectivo de los habitantes de Gaza en respuesta a los atroces ataques por parte de Hamás, que también constituyeron crímenes de guerra. Esto es lo que dice la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Pasamos a hablar de Hungría. La estrategia de la Unión Europea con respecto a la guerra de Ucrania ha fracasado. Esto es lo que ha dicho el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que apunta a que el bloque debería crear un plan B, ya que los ucranianos no van a ganar en el frente. Orbán, hablando en Bruselas, al margen de una cumbre de la Unión Europea, dijo que había una gran batalla, especialmente por el apoyo a Ucrania. Además, dijo que no veía ningún motivo por el que Hungría debe enviar dinero de sus contribuyentes para apoyar a Ucrania. De Hungría pasamos a Rusia. El Banco Central ha elevado su tipo de interés clave, su tasa de interés clave en 200 puntos básicos, más de lo esperado, hasta el 15%, elevando los costes de endeudamiento por cuarta reunión consecutiva en respuesta a la debilidad del rublo y la persistente presión inflacionaria. En un comunicado han dicho que las presiones inflacionarias actuales han aumentado significativamente a un nivel superior a las expectativas del Banco de Rusia, un banco central que ya ha aumentado los tipos en 750 puntos básicos desde julio, incluido un aumento de emergencia no programado en agosto, cuando el rublo cayó más allá de 100 por dólar. Seguimos con el foco puesto en Rusia, que ya había anunciado previamente su intención de retirarse de la Estación Espacial Internacional, y además ahora han anunciado la creación de una nueva Estación Espacial Orbital rusa. Ha sido anunciada como la principal prioridad de la agencia espacial Roscosmos. Putin ha dicho que la meta es que no haya brechas, que el trabajo vaya a ritmo de desmantelamiento de la IS. Además, también dice que en 2027 el primer segmento debe estar en órbita. El propio Putin ha pedido que todo esté listo en buen tiempo. De Rusia pasamos a China. No se espera que China asista a una reunión de asesores de seguridad nacional en Malta este fin de semana, donde funcionarios de más de 55 países van a discutir el impulso de Ucrania para generar apoyo para su llamada fórmula de paz. La lista de asistentes incluye a los países de los grupos del G7 y de hecho se espera que algunos países como Brasil o Chile participen. También el propio Zelensky está decepcionado. Dice que la ausencia de Pekín sería una gran decepción para el presidente ucraniano, que sigue intentando obtener apoyo internacional para su proyecto de lograr una paz duradera y justa. Y de China pasamos a hablar de los BRICS, la llegada de BRICS Pay, que podría cambiar las reglas del juego para la alianza económica y podría además presentar una mayor amenaza para el dólar estadounidense. En medio de los esfuerzos de desdolarización, los BRICS podrían estar desarrollando una manera de facilitar acuerdos internacionales fuera del billete verde. Durante gran parte del último año, la alianza económica ha buscado incrementar el uso de monedas locales. Sin embargo, ahora también podrían desarrollar su propia moneda alternativa. A través de BRICS Pay podrían tener una respuesta basada en blockchain para ese objetivo, de una manera que podría revolucionar las transacciones internacionales. Además, ya se ha integrado y adoptado. De hecho, para que se hagan una idea, el Standard Chartered Bank de Reino Unido ha implementado BRICS Pay para unirse a su lista de sistemas de pagos digitales. El Banco Estatal de India también ha presentado una aplicación móvil para transacciones transfronterizas con BRICS Pay. Lo posterior muestra que en un futuro el sistema de pagos puede amenazar la presencia internacional del dólar. Enseguida seguimos con más noticias, más información, enseguida especial del dato PC en Estados Unidos. Una breve pausa y volvemos.